Muy buenas tardes, bienvenidos a Monte Sión en casa. Qué gusto que nos acompañas este miércoles para escuchar la palabra de Dios. Es un gusto para mí que estés conectado. Antes que nada, quiero pedirte que compartas esta transmisión con tus contactos, pégala en tu muro, compártela en tus redes sociales, mándala por WhatsApp. Es importante que estemos escuchando la palabra de Dios en estos tiempos. Y antes de continuar con lo que voy a compartir el día de hoy, te voy a pedir por favor que me acompañes honrando la palabra de Dios. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y esa es una promesa impresionante. Y yo quiero que me acompañes repitiendo esto. Padre, yo te amo, yo creo en tu palabra, yo amo tu palabra, por lo tanto, la voy a escuchar, la voy a guardar en mi corazón y la voy a poner en práctica. El día de hoy, mi vida es transformada por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero continuar con una serie que se llama Tiempos Difíciles. La semana pasada estuvimos viendo integridad en tiempos difíciles y hoy vamos a continuar con esa serie. Todos pasamos momentos difíciles y cuando atravesamos momentos difíciles es importante que no perdamos de vista quién es Dios, porque si perdemos de vista quién es Dios, vamos a perder de vista quiénes somos nosotros. Y lo voy a volver a repetir. En momentos difíciles, si tú y yo perdemos de vista quién es Dios, nuestra identidad va a ser afectada y vamos a perder de vista quiénes somos nosotros. La manera en que respondemos a los tiempos difíciles, la manera en que tú decides en los tiempos difíciles, depende de la identidad que tengas o de dónde esté basada tu identidad. Por eso el día de hoy vamos a ver este tema, identidad en tiempos difíciles. Es bien importante entender lo que vamos a aprender el día de hoy y poner en práctica lo que vamos a ver el día de hoy, porque de eso depende el éxito en los problemas que tú y yo estamos enfrentando. Así que, bueno, te quiero recordar, la semana pasada les comenté que en tiempos difíciles somos más propensos a desconfiar de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el tiempo difícil, el problema que estamos enfrentando, la circunstancia que estamos atravesando, cuando la vida no va como tú y yo esperamos, y se sale del rango de tiempo que tú y yo estábamos esperando, entonces empezamos a crear dudas dentro de nosotros, empezamos a cuestionarnos si realmente Dios es quien dice ser, empezamos a cuestionarnos si Dios va a cumplir lo que prometió cumplir y empezamos a desconfiar de Él. Y cuando empezamos a desconfiar de Él, nuestra integridad se ve comprometida, pero hoy vamos a ver que no solamente nuestra integridad se ve comprometida, sino también nuestra identidad. También podemos perder nuestra identidad. ¿Y por qué es importante nuestra identidad? Porque nuestra identidad determina nuestra actitud y nuestro comportamiento en los tiempos difíciles. Nuestra identidad determina nuestra actitud y nuestro comportamiento en tiempos difíciles. En otras palabras, la manera en que tú decides, las cosas que tú haces, de la manera en que tú piensas, la actitud que tienes en tiempos difíciles, todo depende de la identidad que tengas. Y eso es tan importante entenderlo, porque si nuestra identidad está basada en algo que no es duradero, fuerte, entonces todo se va a venir para abajo. ¿Por qué nos encontramos a personas tomando las peores decisiones en tiempos difíciles? Que en lejos de ayudar perjudica más. ¿Por qué nos encontramos a personas que cuando están atravesando tiempos difíciles su actitud y su comportamiento son completamente equivocados y lejos de ayudar perjudican? Porque su identidad no está firme y no está basada en Cristo Jesús. Entonces tu identidad y la mía tiene que estar basada en Cristo Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, todos hemos leído esta historia, o la mayoría de nosotros, donde Jesús, después de 40 días que fue al desierto y ayunó esos 40 días, se encontraba hambriento. Seguramente se encontraba débil, seguramente se encontraba cansado, hambriento, y en ese tiempo él estaba siendo vulnerable a un ataque. ¿Qué es lo que pasó? Y tú conoces esta historia, que el diablo
vio que Jesús estaba atravesando momentos vulnerables, vio que estaba cansado, vio que estaba débil, vio que estaba hambriento y dijo, este es el momento perfecto para atacarlo. Y a mí me llama mucho la atención que el diablo ataca justo y directo a la identidad de Jesús. Y le hace una pregunta, ¿así que tú eres el Hijo de Dios? ¿Con que tú eres el Hijo de Dios? Si tú eres el Hijo de Dios. Y empieza a atacar la identidad. Pero Jesús tenía clara su identidad en Dios. Jesús tenía su confianza completamente puesta en Dios, por lo tanto su identidad estaba firme. Y él pudo aguantar esa tentación y pudo aguantar todas las presiones y los tiempos difíciles que vivió en su ministerio, incluyendo la cruz. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo aguantar todo eso? Por la identidad firme que tenía en Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros esta historia? Que cuando tú y yo atravesamos tiempos difíciles, cuando tú y yo estamos atravesando circunstancias difíciles, cuando la vida no va como tú y yo esperamos, nos encontramos en momentos vulnerables. Y ahí es cuando el diablo ataca. Y ya sabes a dónde ataca, a la identidad. Incluso hay veces que el diablo ni siquiera ataca, simplemente nosotros con nuestros pensamientos empezamos a dudar de Dios y cuando comenzamos a dudar de Dios, entonces nuestra identidad se ve afectada. Y si nuestra identidad se ve afectada, entonces nuestra actitud y nuestro comportamiento no va a ser adecuado y no va a ser el correcto para enfrentar los momentos difíciles que estamos por pasar. Esta es la importancia de no perder la vista en quién es Dios. Si empezamos a dudar de Él, nuestra identidad se va a ver comprometida. Y es bien importante que el día de hoy tú puedas entender esto. Y yo sé que estamos pasando momentos difíciles en este momento. Quizá tú estás pasando por enfermedad, quizá estás pasando por la muerte de algún familiar, quizás estás pasando por crisis económica, quizá estás pasando por pérdida de trabajo, por un divorcio, por problemas en la casa. Yo no sé cuál sea el tipo de problema que estás enfrentando. Lo único que te estoy diciendo es que si estás enfrentando problemas y momentos difíciles, eres vulnerable a un ataque a tu identidad. Eres vulnerable a que el diablo o tus pensamientos o la gente a tu alrededor empiecen a decirte si realmente Dios es quien dice ser. Y nos encontramos con preguntas. Yo me he hecho esas preguntas algunas veces. Cuando estoy enfrentando problemas, llegan a mí pensamientos que dicen, bueno, y si Dios es tan bueno como Él dice ser, ¿por qué estás pasando por lo que estás pasando? Bueno, y si Dios es tan amoroso como Él dice ser, ¿por qué estás atravesando este problema? Y cuando tú y yo empezamos a cuestionarnos todo eso y empezamos a poner en duda quién es Dios y las promesas de Dios, nuestra identidad se ve comprometida, se ve debilitada. Y ahora quiero darte un ejemplo que a mí me encanta y que cuando yo aprendí lo que te voy a enseñar, de verdad me voló la cabeza. Y esto está en Éxodo capítulo 3. Y en Éxodo capítulo 3, aquí está, en Éxodo capítulo 3, para darte un poquito de antecedentes, es cuando Moisés está frente a Dios, cuando Dios se presentó a Moisés en una zarza o como en forma de una zarza que ardía y no se consumía. Y Dios estaba platicando con Moisés y le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido que los voy a rescatar. Y adivina qué, tú eres el libertador, te escogí a ti para que tú vayas al rescate de mi pueblo. Y esa era una tarea tremendamente difícil. Y aquí vemos la respuesta de Moisés. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Definitivamente Moisés estaba viendo que a lo que lo estaba empujando Dios iban a ser circunstancias difíciles, iban a ser tiempos difíciles, iba a ser quizá un tiempo en donde su vida iba a peligrar. Enfrentarse al faraón, ponerse enfrente de él otra vez, definitivamente iba a ser algo muy complicado. Entonces él empieza a hacerse preguntas acerca de su identidad. ¿Pero quién soy yo? ¿Quién soy yo para enfrentarme a lo que me estás diciendo que me voy a enfrentar? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo? Y a mí me llama mucho la atención porque cuando tú y yo pasamos tiempos difíciles, nos preguntamos lo mismo. Quizá no tan directamente como quién soy yo, pero sí indirectamente. Bueno, ¿y tendré la capacidad de sobrellevar esta circunstancia? ¿Tendré la capacidad de salir de esta crisis económica? ¿Será que podré lograr sanar de esta enfermedad?
Y empezamos a hacernos preguntas de nuestra identidad. ¿Quién soy yo para atravesar este momento? ¿Será que voy a poder tener las fuerzas para soportar esto? ¿Será que voy a poder tener la capacidad de mantener unido mi matrimonio? ¿Será que tendré la capacidad de conquistar estas tentaciones? ¿Será que tendré la capacidad? ¿Será que tendré la capacidad? Y nos hacemos la misma pregunta que se está haciendo Moisés, que le está diciendo a Dios: ¿quién soy yo para pasar por en medio de esta circunstancia? ¿Quién soy yo? Y a mí me encanta la respuesta de Dios, pero antes de darte la respuesta de Dios, quiero decirte cuál es la respuesta que uno se pudiera imaginar. Y la respuesta que uno se pudiera imaginar, o la respuesta más lógica que uno pudiera como esperar en esta situación, es que Dios le dijera: tú eres mi hijo Moisés. Tú eres mi hijo Moisés, que durante miles y miles de años van a recordarte por ser un hombre de fe. Tú eres mi hijo Moisés, el grande, el fuerte que abrió los mares. Tú eres mi hijo Moisés, tú eres mi hijo Moisés. Como afirmando la identidad, ¿verdad? Eso es lo que a lo mejor estaríamos esperando. Eso es lo que tú y yo esperamos en momentos difíciles, cuando nos preguntamos: ¿seré capaz de lograr pasar por esto? ¿Saldré victorioso de esta situación? Tú y yo esperamos que Dios nos diga: lo vas a hacer porque tú eres fuerte, porque eres mi hijo. Pero a mí me llama la atención que la respuesta de Dios es completamente diferente. Y aquí está la clave de todo en la identidad. Y quiero que le pongas atención a la respuesta de Dios en el versículo 12. Dios contestó: yo estaré contigo. Fíjate cómo como que una cosa no tiene que ver con otra, ¿verdad? Moisés le está preguntando: ¿quién soy yo? Y Dios está respondiendo: yo estaré contigo. ¿Quién soy yo? Yo estaré contigo. Es bien curioso ver cómo Dios le responde. Pero lo más importante de todo es que esto es precisamente lo que Moisés necesitaba escuchar. Y esto es precisamente lo que tú y yo necesitamos escuchar en momentos difíciles. Yo estaré contigo. Yo estaré. Pero Señor, ¿quién soy yo? ¿Tendré la capacidad? ¿Podré salir de esta? ¿Lograré conseguir otro trabajo? Y Dios no está diciendo: tú puedes porque eres mi hijo. Dios está diciendo: yo estaré contigo. ¡Wow! De verdad que es una respuesta que saca de onda, pero es la respuesta que tú y yo necesitamos. Cuando entendemos que Dios está realmente con nosotros a lo largo de este viaje, y que Él cumple su palabra, entonces tú y yo construimos la confianza para enfrentar cualquier adversidad. Cuando tú y yo entendemos que Él nos acompaña en este viaje, tú y yo construimos confianza, tú y yo construimos identidad para aguantar, para soportar y para salir victorioso de cualquier adversidad. Me encanta cómo Dios, cuando está hablando Moisés de identidad, Dios dice: voltea a verme a mí. Voltea a verme a mí. Y si tú sigues leyendo lo que sigue después de Éxodo, de estos versículos, Dios se presenta a Moisés. Y Moisés le dice: Dios, pero es que si me dicen, ¿quién te mandó? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién les voy a decir que eres tú a esa gente? Y Dios le dice: les vas a decir: yo soy el que soy. Y ese es mi nombre eterno, y por generaciones me van a conocer así. Y eso me llama mucho la atención a mí, porque definitivamente Moisés tenía su identidad quebrada, fracturada, porque no conocía a Dios. Pero Dios empieza diciéndole: yo estaré contigo, y después se presenta a Él, que son las dos cosas que tú y yo necesitamos para enfrentar dificultades. Número 1, saber que Él nos acompaña, y número 2, saber quién es Él. No importa la circunstancia que esté pasando, no importa la adversidad que esté atravesando, yo sé que vas conmigo y sé que eres bueno, sé que eres amoroso, sé que eres fiel, sé que me acompañas y sé que no me vas a dejar solo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en tiempos difíciles, y eso afirma nuestra identidad para enfrentar cualquier dificultad, para saber cómo responder, para saber cómo actuar, para tener la actitud correcta en medio de cualquier adversidad. Me encanta cómo Dios se presenta a Moisés. Me encanta cómo Dios le responde: yo estaré contigo y quiero que me conozcas. Y a lo largo del camino de la vida de Moisés, vemos cómo él empieza a fortalecerse más en su identidad, porque empieza a conocer más a Dios.
Pero fíjate cómo pasa. No es al revés. Muchas veces enfrentamos dificultades y empezamos a dudar de Dios. Aquí fue al revés. Vamos a enfrentar dificultades y vamos a conocer más a Dios, y eso va a hacer que nuestra identidad se fortalezca. Así debe de ser el orden de las cosas. Entonces yo puedo concluir que nuestra identidad se encuentra en la respuesta a la pregunta ¿quién es Dios? Nuestra identidad se encuentra en la respuesta a la pregunta ¿quién es Dios? A medida que tú y yo podamos responder la pregunta de ¿quién es Dios?, nuestra identidad se va a ir fortaleciendo. Nuestra identidad se va a ir fortaleciendo. Pero quiero que me acompañes, por favor, a leer un versículo que me encanta y que seguramente tú ya lo has leído, y muchos de ustedes lo tienen como lema para ustedes o para su casa, y es Isaías 41:10, y dice, ponle mucha atención: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y me encanta cómo Dios está diciendo, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema, no tengas miedo, porque yo... Y luego sigue diciendo, no te desalientes, porque yo... Y luego dice, te daré fuerzas, te ayudaré y te sostendré. ¿Por qué no está diciendo, no tengas miedo, porque tú? No te desalientes, porque tú. Él está poniendo la atención completamente en Él. Yo quiero que me voltees a ver a mí. Y quizá no lo has leído, pero el contexto de este versículo o los versículos anteriores a este versículo tan famoso está hablando completamente de identidad, y te lo voy a leer. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien yo he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, tú eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. Antes de decir no tengas miedo porque yo, antes de decir todo esto, Dios está hablando de identidad. Tú necesitas tener una identidad firme, porque eso te va a hacer atravesar cualquier dificultad, y tienes que tener los ojos puestos en mí. Tú tienes que voltearme a ver a mí. Porque si tú empiezas a voltear a ver tu capacidad, porque si tú empiezas a escuchar las voces de la gente que está a tu alrededor, porque si tú empiezas a ver la identidad que se forjó en ti desde que naciste, seguramente te vas a dar por vencido en el camino. ¿Qué es lo que dice la sociedad acerca de la identidad? La sociedad dice que tu identidad está basada en tus genes, en tu entorno donde naciste, en tu educación, y son rasgos que te distinguen a otras personas. Pero Dios, cuando habla de identidad, dice, todo tiene que ver conmigo. Todo tiene que ver conmigo. Y en esta vida vas a enfrentar momentos difíciles. Y en esta vida vas a pasar circunstancias adversas. Y en esta vida quizá vayas a sufrir, quizá te vaya a doler, pero tú tienes que voltearme a ver a mí. Porque si tú sabes que yo te acompaño, y sabes que soy bueno, y sabes que soy fiel, y sabes que soy amoroso, entonces tú vas a tener una identidad firme que te va a dar la victoria a final de cuentas. Por eso no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando enfrentamos momentos difíciles dejamos de confiar en esto. Ponemos en duda quién es Él. Pero este es un día en el que tú y yo tenemos que enfocarnos en Dios, seguir confiando en Él, saber que Él nos acompaña y conocerlo más. Y eso va a afirmar nuestra identidad. Quiero decirte algo importante. Si nunca entendemos la profundidad de la misericordia y el amor de Dios, nos mantendremos enfocados en nuestros propios fracasos. Si nunca entendemos la grandeza de Dios, continuaremos observando nuestras propias limitaciones. Si nunca entendemos las riquezas de Dios, veremos nuestra propia pobreza. Si nunca entendemos el poder de la esperanza, siempre estaremos desesperados, sin paz. Necesitamos conocer a Dios para empezar a conocernos a nosotros. Necesitamos conocer a Dios para empezar a ver nuestra verdadera identidad. Necesitamos conocer más y más a Dios para que nuestra identidad esté firme en Cristo Jesús. Y así como Jesús atravesó cada dificultad, pero salió victorioso por su identidad,
Así tú vas a enfrentar todas las adversidades que te están esperando, pero vas a salir cada una de ellas victorioso, porque tu fe y tu confianza están puestas solamente en el único Dios vivo y poderoso, y eso te hace una persona con una identidad en Cristo Jesús. Y vemos tantos ejemplos en la Biblia. Vemos a Gedeón, que Gedeón era un personaje que decía, pero ¿quién soy yo para hacer lo que tú me estás pidiendo? Y Dios le decía, voltea a verme a mí, yo te acompaño. Y vemos a David, que se enfrentó a ese gigante, que muchas veces hacemos una relación con ese gigante que se enfrentó a David y con los gigantes que nosotros nos enfrentamos, que son momentos difíciles. Y a mí me llama la atención cómo David, cuando se enfrentó a ese gigante, no le dijo, te voy a matar porque yo soy un campeón. Cuando David se enfrentó a ese gigante, le dijo, te voy a matar por el Dios grande que me acompaña. David tenía una identidad tan firme en Dios. Y eso lo hizo un campeón. Eso lo hizo un matagigantes. Eso lo hizo un conquistador y un rey excelente. ¿Dónde está basada tu identidad? ¿Dónde está puesta tu identidad? Y quiero que veamos un último versículo. Isaías 43 del 2 al 3, y por favor ponle mucha atención. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Cuando estamos enfrentando momentos difíciles, nuestra confianza tiene que estar completamente en Él. Cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles como hoy, como todos estos meses que llevamos, tenemos que estar seguros de dos cosas. Él nos acompaña. Y la otra cosa que tenemos que estar seguros es de conocerlo. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú me amas, yo sé que estás conmigo en medio de este problema y por eso yo sé que voy a salir victorioso de esta situación. Tú vas a salir victorioso de cada circunstancia difícil que pases, porque tenemos un Dios grande, tenemos un Dios bueno que nos acompaña. Tenemos un Dios bueno, amoroso, fiel. Y eso hace que tú y yo tengamos una identidad firme. Una identidad firme para saber cómo responder, para saber qué actitud tener, para saber qué comportamiento tener en todas las dificultades que enfrentemos. Tenemos un Dios grande, fuerte, amoroso, bondadoso y fiel, que nos acompaña en cada circunstancia. Permíteme orar por ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en tu palabra encontramos esperanza. Gracias porque tu palabra nos fortalece, gracias porque tu palabra nos muestra un futuro diferente. Y gracias porque el día de hoy acabamos de descubrir que nuestra identidad está basada en ti. Gracias porque desde el principio todo se trata de ti. Gracias porque desde el principio tú nos dices, en medio de cualquier dificultad, voltéame a ver a mí. Y yo sé, Señor, que mis hermanos y yo hemos estado experimentando dificultades, algunos más fuertes que otras, pero en medio de cada circunstancia difícil, en medio de cada momento difícil, tú nos acompañas, tú vas con nosotros. Y yo sé que muchos hermanos míos se han preguntado, ¿dónde estás, Dios? ¿Será que estás conmigo? ¿Será que me acompañas? Y la respuesta que tú tienes para nosotros es tan poderosa. Yo te acompaño aquí. Gracias porque tú nos acompañas en cada circunstancia. Te pido en el nombre de Jesús que restaures la confianza y la fe de todas las personas que por atravesar dificultades empezaron a dudar de ti, a desconfiar de ti. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que viene a dar testimonio de quién es Cristo Jesús en nuestra vida. Y te pido en el nombre de Jesús que nuestra identidad sea firme solamente en ti para salir victoriosos en medio de cada circunstancia difícil. Yo declaro en el nombre de Jesús que a medida que te conocemos, nuestra identidad se va fortaleciendo. Y yo sé que tú nos acompañas, Señor. Así como tú lo prometiste, tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso nos da esperanza para continuar y seguir adelante. Bendigo a mi familia, bendigo a mis hermanos, bendigo a mis amigos y sé que tú los acompañas en medio de cualquier diversidad
Y eso nos asegura la victoria, en el nombre de Jesús. Hermanos, que tu identidad esté firme, que tu identidad esté firme en tiempos difíciles, porque eso te asegura que tú salgas victorioso de ahí. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, los amo, los aprecio, los estimo y sé que vamos a salir victoriosos en cada momento difícil porque tenemos un Dios que nos acompaña. Dios les bendiga.